Sí, ok, gracias. Ok, bien. En el programa está que debemos hablar o explicar lo que es el método gráfico para, para resolver problemas de destilación de mezclas binarias, que se llama Ponchon-Savarit. Aparece en todos los textos que tienen que ver con destilación y de transferencia de masa. En el texto de Treibal, que yo creo que se lo envié, ¿verdad? Por el correo. Está. Lo único que esa versión que yo le envié, que yo la tengo inclusive parcialmente impresa, tiene muchos errores ¿cómo le digo? De copiado. El escáner parece que en aquella época no era muy bueno y comete errores extraños. Y por eso quizás no se entienda bien algunas cosas. Pero está, la explicación está bastante buena en el texto, comenzando en la página 414. Pero como les digo, algunas ecuaciones, algunas cosas no se entienden bien por errores del escáner. Y eso es la explicación que yo tengo, ¿no? En la versión que yo copié, yo corregí lo que pude, pero no en lo que les envié, ¿verdad? Es un PDF. Entonces, vamos a explicar. Disculpe, profesor. Sí. ¿Cómo se llama ese documento del que usted está hablando? Es el libro de texto de Treibal. Se llama, déjame ver cómo que se llama. Debe estar aquí. Se llama Transferencia de Masa. Es un libro, ¿no? un libro de textos. Se llama Transferencia de Masa y el autor es apellido Treibal. Creo que yo se lo envié, pero si no se lo envío de nuevo, no problema. Entonces, en el capítulo 9, está en la página 414, comienza a hablar del tema. Se llama así mismo Ponchon-Savarit, terminando en T. Ese método, yo le voy a mostrar algo para que ustedes vean lo que dice una autora de un ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está aquí? Función sobre aquí. Aquí está. Ese es un documento que produce, está supuesto a decir quién. Caramba, pero yo pensé que sí lo decían. Bueno, yo después le busco quién escribió el documento este, porque ahora no lo veo. Yo pensé que sí estaba. Para mí que lo vi cuando lo revisé la última vez. Le voy a decir cómo se llama. Maravillosamente. ¿Dónde que está?
No, profesor, yo lo que quería saber era el nombre de documento para verificar si usted lo había enviado. Ah, correcto. Y lo verificaste. Sí, pero usted no lo envió. ¿Qué? Ay, ay, ay. Míralo aquí. Bueno, yo le voy a enviar el libro y le voy a enviar este también. Miren, Está bien, muchas gracias. sí. Miren cómo que se llama. Método de Ponchon-Savary. Debe ser francés. Y dice que generalmente los métodos gráficos se han utilizado para la resolución de problemas en sistemas binarios. Ponchon y Savary, que fue en el 1921, y McCarthy, que fue en el 1925. Son los métodos más famosos para eso. Y dice que también se han desarrollado procedimientos gráficos para sistemas ternarios, como el de Torres-Marchal, e incluso para sistemas multicomponentes. Aquí viene lo que se dice normalmente, ¿no? Que dice, mientras que el método gráfico de McCarthy se realizan ciertas simplificaciones, como calores latentes molares de vaporización independientes de la composición y calores de mezcla despreciables. El método gráfico de Ponchon y Savary relaciona de una manera rigurosa todas las variables que intervienen en el cálculo de una columna de rectificación, teniendo en cuenta las variaciones de las entalpías en función de la composición tanto del líquido como del vapor. Bueno, eso suena tremendo, porque está diciendo que ciertamente el método de McCarthy es un método que asume muchas cosas. Todo eso que dice de las simplificaciones que se realizan, calores latentes, morales de vaporización independiente, bla, 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 bla. Eso se resume en lo que se llama rebose molar constante. Es decir, si tú asumes todo eso, los flujos molares de líquido y de vapor en una determinada sección de la torre, en la sección de rectificación, son constantes. Y los líquidos y los flujos molares de líquido y de vapor en la otra sección también son constantes. Son constantes, pero diferentes a la realidad. Eso es lo que hace McCarthy. Dice aquí que entonces Ponchon-Savary no hace eso porque no asume ese tipo de simplificación, sino que hace un balance de calor, de masa y de calor en cada plato. Eso es básicamente lo que dicen, y que por lo tanto es un método más riguroso. Cada vez que se comienza a hablar de Ponchon-Savary, se inicia con eso, que es un método más riguroso o riguroso, en cambio el otro no lo es. Entonces, frente a eso, yo pensé que era en este documento que decía sí, es verdad, el método es riguroso, pero depende de qué tan confiables son los datos de calor. Si los datos de calor son buenos, entonces el resultado de la utilización del método es bueno. Pero los datos de calor de mezcla son difíciles de obtener que sean realmente buenos. Esa es la debilidad de Ponchon-Savary. Cuando se dice que es riguroso y demás, pero es riguroso si los datos de calor son buenos. Le voy a mostrar, bueno, ya ustedes saben los trabajos que hemos pasado con obtener entalpías de la mezcla
de bisulfuro de carbono y tetracloruro de carbono. Es una mezcla de un sistema relativamente desconocido. Creo que los productos se usan para insecticidas o veneno de no sé qué, y entonces no tiene un uso tan universal como por ejemplo el etanol, que ya ustedes saben para qué sirve. Miren el etanol. Miren el etanol. Miren los datos que podemos conseguir en la literatura de calor de etanol. De etanol agua, ¿no? Yo les mostré eso antes. Miren qué bien. Aquí está la entalpía en kilogramos en kilocalorías por kilogramos de esa mezcla. Y aquí está en este eje está en la composición de etanol de la mezcla en fracción peso. Y entonces está publicado porque el sistema es tan común y se usa tanto que hay muchos datos. Aquí vemos, por ejemplo, que una mezcla que tiene 20% de etanol y 80% de agua, tiene un punto un punto inicial de ebullición, que es el punto de burbuja, de 87.24 grados aquí. Pero se refleja ahí, mírenlo ahí, 87 puntos, por eso porque yo lo dije con tanta precisión, ¿no? Y el vapor que esté en equilibrio con ese líquido, el vapor que esté en equilibrio con ese líquido, que esté en su punto de rocío, ¿verdad? A la misma composición, tiene esa composición. El vapor tiene cerca de sería 65% de agua. ¿Lo ven? Y así podemos tomar otro punto. Si la composición de etanol y agua tiene 40% de etanol, entonces su punto de ebullición, no es de ebullición, sino de burbuja, o sea, cuando comienza a bullir, esa es la temperatura. Pero se puede leer aquí porque el diagrama no lo da, que es 82.98. Miren qué precisión, 82.98. El líquido tiene 40%, el vapor en equilibrio tiene 74%. ¿Qué le estoy diciendo? Que para un sistema conocido como este hay muchos datos y para el sistema de etanol agua existe esta pieza de literatura que es invaluable. Ustedes en el programa que tienen a mano de etanol y agua tienen si no lo tienen, lo van a tener este diagrama que le va a permitir hacer un balance de calor con mucha facilidad. Pero vuelvo y les repito, los trabajos que hemos pasado con el sistema bisulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, son muchísimos. Inclusive yo creo que acabo de descubrir un error antiquísimo que yo había cometido en la entalpía de la alimentación. Entonces, esa es la situación de Ponchón Sabarín.
que sí, si tenemos los datos, pues se puede hacer un buen trabajo. Vamos a ver qué es lo que es un diagrama de Ponchon-Savary. Vamos a ver si este mismo documento nos lo dice. Miren aquí. Este diagrama que ustedes ven aquí se parece a que yo le mostré de etanol y agua. Pero en vez de por ciento en peso, aquí abajo hay fracciones molares. Aquí está la curva de los vapores en su punto de rocío. Aquí está la curva de los líquidos en su punto de burbuja. Y en este eje están las entalpías. En las unidades de calor sobre moles. Entonces, esa es una línea de equilibrio, ¿verdad? Donde la composición del líquido es esta, y la composición del vapor en equilibrio con ese líquido es esta. Eso es lo que se llama un diagrama para realizar un problema por el método de Ponchon-Savary. Hay que tener un diagrama así o hay que construirlo. Y entonces aquí ellos pasan a mostrar cómo se hacen los balances. Yo les quiero mostrar ya el diagrama más acabado, ¿verdad? Bueno, aquí vuelve a estar el diagrama donde esta composición de líquido está en equilibrio con este vapor. Esa es una línea de equilibrio y esta es una línea de operación. Que coinciden en un determinado punto. Aquí no se ve claro cómo, porque yo estoy dando unos brincos grandes, pero yo le voy a mandar el documento para que lo estudien. Creo que este precisamente no es mejor documento. Yo creía que este era uno que me parece mejor, pero me equivoqué. Lo inserté en la computadora que no era. Aquí tampoco dice una cosa con claridad. Ok. Deme un chancecito, deme un documento que sea mejor que este. A ver si lo consigo.
La misma basura. No entiendo. Ok, este es el libro de texto que yo le decía. Déjame ver si aquí el tema está mejor tratado. Capítulo 9. Para 414. Ok. Miren, estamos en la página 414 de ese libro de texto que se llama Transferencia de Masa, de Robert Tribe. Aquí comienza la discusión del método de Ponchon-Savary. Miren, aquí comienza y habla de la sección de enriquecimiento, hace balance de materia. El vapor que sale es un sistema de condensación total. El vapor que sale de la torre arriba es igual a reflujo más el destilado. Eso es conocido ya por nosotros. Ahora hace un balance por componentes y miren lo que ocurre aquí. Aquí hay una ecuación muy bien planteada, pero aquí hay un aparente tollo. Arriba aquí debe estar Q sub C D H sub D. Ahí, eso extraño es, debe ser D H sub D.
y abajo que no tiene nada debe ser del destilado, ¿verdad? Esa es la razón de que el resultado de Q sub C sobre D más H sub T. Ese es, bueno, por lo menos si uno ve esta parte de aquí, puede deducir esta parte de aquí. Pero esa discusión del diagrama del sistema de McKay-Thiele termina en esto. Este es el diagrama de McKay-Thiele ya trabajado. Y lo proyectan hacia abajo a un diagrama de McKay-Thiele. Este es el diagrama de Ponchon-Savarit, ¿verdad? Entalpía versus las composiciones de fracción molar de líquido y vapor. Aquí, por ejemplo, en esta composición X sub, no lo puedo ver bien, X sub algo, el líquido está en su punto de burbuja aquí, esa es la temperatura de burbuja. Entonces, esa línea, esa es la línea de temperatura constante. Y ese vapor está en equilibrio con ese líquido. Entonces, ese vapor está en balance de materia con este líquido. Este líquido está en equilibrio con ese líquido. Ese vapor está en balance de materia con ese líquido está en equilibrio con ese vapor, y así sucesivamente. Entonces, todas esas líneas de balance de materia se pueden extender todas y coinciden en un punto, en un mismo punto aquí, donde ese es el calor de condensación. Se lo estoy diciendo hablado, pero eso se puede probar con las ecuaciones previas, ¿no? Otra vez, esta es la línea de calor de entalpía de los vapores en su punto de rocío, y esta es la línea de entalpía de los líquidos en su punto de burbuja. Fíjense que si ustedes se fijan en el mismo diagrama, pero de benceno y tolueno, esas dos líneas son prácticamente rectas. Bueno, esta se parece mucho a una recta, pero esta curvea mucho. En el caso de benceno y tolueno, son muy parecidas a las rectas. Yo le mandé esa información, o se la mostré, se la puedo mostrar de nuevo. Pero mira, ellos proyectan el diagrama de Ponchon-Savarit hacia abajo a un diagrama de McKay-Thiele. Con mucho cuidado, marcando los platos así. Fíjense que eso es un plato, el plato 2. El plato 2 lo proyectan hacia abajo aquí y aquí, y ese es el plato 2. ¿Por qué yo le estoy mostrando esta figura? Porque la línea de rectificación, cuando se usa el método de McKay-Thiele, es una línea recta. Es una línea recta. Pero si proyectamos desde un diagrama de Ponchon-Savarit a un diagrama de McKay-Thiele, la línea no suele ser recta. Miren cómo curvea un poquito. Y eso es la diferencia. Que este es el método riguroso, que no asume calor constante o como se llama,
reboce molar constante. Esto no asume eso. Este sí el McKay Steel sí lo asume, pero si se hace con rigor este diagrama partiendo de arriba, se ve que la línea no es recta. Si asumimos reboce molar constante, que es el método de McKay Steel, la línea es recta. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Pero yo he hecho problemas, inclusive como este, ¿verdad? Porque si esta línea fuera recta, si estas dos fueran rectas, o sea que si esas dos son rectas, entonces el calor en una misma composición entre el líquido en su punto de burbuja y el vapor en su punto de rocío, hay ese calor, que es una suerte de calor latente. Bueno, si son rectas, son más o menos constantes a todo lo ancho y largo. No son rectas, pues no son constantes. Y ahí es que viene que está curveado. Pero yo he hecho problemas de los dos y realmente en ambos lo que se determinan son platos ideales, no son platos reales, sino ideales. Y realmente la diferencia no es mucha. Y cuando entra la conversión de platos ideales a platos reales, que hay que buscar la eficiencia, entonces esa aparente precisión puede desaparecer. Eso es lo que ocurre, ¿no? Amén de que para obtener este diagrama, a menos que no sea como por ejemplo el etanol y agua, que es muy conocido y lo tenemos, pero dos componentes que no son tan importantes en la industria, entonces para hacer este diagrama se toma cálculos bastante complejos que terminan no siendo precisos. Esa es la situación. Yo siempre he preferido el método de McKay Steel porque te da mucha información de cómo funciona la columna de destilación. Sí, maestro. Sí. Disculpe, una pequeña pregunta. O sea, al inicio de la clase, cuando se estaban presentando ambos métodos, tanto McKay Steel como el método de Ponchot-Savarit, usted decía que el método de Ponchot-Savarit tiende a ser un poco más preciso por el hecho de incluir las entalpías, o sea, el balance de calor. Sí, así es. Pero para los fines prácticos, ¿cuál es más recomendado o más usado, digamos así? Ambos o el de McKay Steel como tal. Sí, mira, la realidad de la realidad es que ambos son métodos académicos para aprendizaje de lo que es de destilación. Claro, el hecho de que uno aprenda lo básico de lo que es de destilación, entonces lo pone en el camino para aprender más. El método de McKay Steel, si nos circunscribimos a esos términos académicos, es mucho más, da mucho más ventaja, porque como intentaba decir hace un ratito, te da más información de cómo funciona una columna de destilación. Me explico. Cuando tú tienes el diagrama de McKay Steel delante de ti, podemos buscar uno para yo mostrarle de lo que estoy hablando. Se puede ver con los ojos que si uno cambia el reflujo, la pendiente de la línea de operación cambia
y el número de plato cambia. O sea que tú lo ves inmediatamente, que cambia el reflujo. Si tú aumentas el reflujo, la línea de rectificación, su pendiente se hace menor, mayor, perdón, sí mayor, y el número de platos se hace menor. O sea, hay una relación que sabemos que si se aumenta el reflujo, se disminuye el número de platos. Pero el método, el diagrama de McCabe te lo muestra, te los enseña a los ojos, que no es así con el método de Ponchon-Savaril, porque inclusive el método Ponchon-Savaril tú tienes que tener información de equilibrio. Tú tienes que saber que ese líquido está en equilibrio con ese vapor. ¿Cómo tú lo sabes? La única forma es teniendo una información de equilibrio a mano. Él no te lo da. En cambio, el diagrama de McCabe tiene una línea de equilibrio que está graficadas en el mismo diagrama. Yo no quiero denotar mucho este método, que es muy clásico, ¿no? El Ponchon-Savaril, porque se genera un punto común, que ese punto común es que ayuda a dar los pasos, ¿no? Tú vienes, por ejemplo, el destilado aquí. Entonces, el vapor tiene la misma composición ahí, ¿cierto? Entonces, tú extiendes esa línea para allá arriba. Aquí, en el otro extremo, tú buscas la cola, aquí, vamos a decir que sea aquí. Y el vapor que entra al plato, al último plato, la que viene desde el hervidor y entra al último plato, se supone que tiene la misma composición que la cola. Debería ser aquí. A ver. Tengo que revisar eso, porque se supone que entonces uno entiende esta línea aquí y llega al punto común, pero no me cuadra así como está. El punto es que se genera ese punto común y entonces se puede pasar del destilado al vapor y del vapor se va se traza al equilibrio aquí, pero viene del punto común. Mira, tengo que revisar cómo que se cambia de un sitio a otro para podérselo expresar bien, pero sí quiero enseñarle una imagen. Hay muchas cosas aquí. Disculpe. Sí, dale. ¿Me escucha? Sí. Que recuerde que le dije que usted puede minimizar las pestañas y abrir las que usted quiera mostrar y no se le va a cerrar o sea, no se va a caer la presentación que usted está haciendo. Sí, eso voy. Sí, gracias, sí. Tú sabes que ya yo estoy aprendiendo, pero como quiera no, yo sé que sí. Como quiera yo agradezco. No, pero sí, mira, siempre que tú quieras ayudarme, yo lo agradezco. De verdad. No hay de qué. Estoy buscando una lámina que yo preparé precisamente para mostrársela hoy, para que ustedes vean, pero no la veo aquí. Voy a tener que ir a buscar
Voy a tener que buscarla. Déjame ver dónde está. ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? A ver. Déjame ver. ¿Dónde está? Caramba. ¿Y de ahí dónde fue que yo lo puse? Pero yo lo hice. Se fue. ¿Qué hice? Caramba.
lo veo. Bien, no encuentro lo que yo pensé que tenía aquí en mi computadora. Lamento eso de verdad. Déjeme ver si le puedo mostrar entonces en el texto algo. Mire aquí otra vez el diagrama de Ponchón Savarit proyectado abajo a un diagrama, digamos que de McKay-Thiele. Otra vez se ve la línea de operación curva. Mire la pendiente, la recta, que es la propia de McKay-Thiele. McKay-Thiele dice este diagrama que daría menos plato que la línea curva, que está más cerca de la línea de equilibrio, entonces da más plato. O sea, más rigor da más plato. Aquí está otra vez. Miren, proyectada abajo como esta curva así y curva así. O sea que ahí la idea es que esta exposición de este texto muestra que si se hace un balance de calor riguroso, como es la utilización del método McKay-Thiele, entonces la línea de operación correspondiente al diagrama de McKay-Thiele serían curvas. Me equivoqué inicialmente cuando dije si se hace una operación rigurosa, un cálculo riguroso, como es el caso de Ponchón Savarit, entonces tiende a dar más plato porque las líneas son curvas, más cerca de la línea de equilibrio y da más plato. Si esa línea fuera recta así y esta fuera recta así, son menos platos. Eso es básicamente la diferencia entre los dos métodos. Eso es reflujo total. Reflujo total, ahí no hay diferencia en el número de platos mínimos, porque el reflujo total, las dos líneas de operación coinciden con la línea de 45 grados. Pero déjame ver, son las 8:40. Yo puedo buscar qué fue lo que pasó con la información que yo quería tener, porque no la tengo, y eso no me parece bien. Mira, es un diagrama de Ponchón Savarit completo. Eso es habría que ver para qué problema es este. Este es un ejemplo, ¿no? Ver un punto de coincidencia aquí. Tengo que conectar la computadora a la energía eléctrica. Está fácil. Ahí está. Aquí. Hay un delta destilado, que es ese punto. Hay un delta cola, que es este punto. Y esa línea los une a los dos. Esa. ¿Cómo
¿Cómo se determina ese punto? Bueno, ese es el vapor que va al condensador, que tiene la misma composición del destilado. Esa línea se extiende hacia arriba. Y esta es la composición de la cola que bueno, por lo pronto en el diagrama dice que ese es la solución al ejemplo 9.8. Sería bueno echarle un buen vistazo a ese ejemplo que está el enunciado está en la página previa, podemos buscarlo. Y esa es la solución. Es importante que se sepa que todas esas líneas que están ahí están basados en balances, creo que voy caminando al revés. Debería estar en 9.8 por aquí, pero no lo veo. No puede ser que esté en otro lado. Bueno, no veo, tengo que buscarlo mejor. A lo mejor está aquí, espera. Denme un segundito, que yo lo tengo aquí impreso. Wow. Ok, ya lo encontré. Estamos hablando de la página 430. A
propósito, este es un dibujo interesante, donde le muestra cómo que se hacen los balances para precisamente determinar las ecuaciones del método de Ponchon-Savary. Ok, aquí este el problema que se usa para explicar el método. Ese está en la página 430. Dice que son 5.000 kilogramos por hora de una solución de metanol y agua que contiene 50% en peso de metanol a una temperatura de 26.7 grados Celsius. Eso es el número tan raro porque son 80 grados Fahrenheit. Y se va a rectificar continuamente a una atmósfera de presión para producir un destilado que contenga 95% de metanol y un residuo que contenga 1% de metanol en peso. La mezcla de alimentación se va a precalentar mediante intercambio de calor con el residuo, el cual abandonará el sistema a 37.8. El destilado se va a condensar totalmente hasta un líquido y el reflujo se va a regresar en el punto de burbuja. El destilado obtenido se va a enfriar por separado antes de almacenarse. Se va a utilizar una relación de reflujo de 1.5 veces el mínimo. Determinar la cantidad de productos, la entropía de la mezcla de alimentación y de los productos, la relación de reflujo mínimo, el número mínimo de platos teóricos, la carga calorífica del condensador y del rehervidor para la relación de reflujo especificada, el número de platos teóricos para la relación de reflujo especificada y la cantidad de líquido y vapor dentro de la torre. Dice algo curioso por aquí, que la mezcla de alimentación se va a precalentar mediante intercambio de calor con el residuo, o sea, con la cola, el cual abandonará el sistema a 37.8 grados Celsius. O sea, el residuo va a abandonar el sistema, se va a almacenamiento o a tratamiento, a lo que sea, a 37.8, pero no dice la temperatura de la alimentación que entra a la torre. Lo que quiere decir que tenemos que determinar eso. Podemos saber cuál es la temperatura de la cola antes de entrar a ese intercambiador y sabemos la temperatura de la cola cuando sale del intercambiador y por lo tanto sabemos la cantidad de calor que la cola entrega a la alimentación. Pero no dice la temperatura de la alimentación antes de entrar a ese intercambiador, ¿o sí? Ese problema hay que estudiarlo. Y aparentemente está pidiendo que lo hagan por el método de McCarthy, de Ponchon-Savary. Exactamente, míralo ahí. Pero también se puede hacer por el método de McCarthy. No hay ninguna razón. A ver cuál es la diferencia. Eso es un reto. Vamos a preparar ese problema, a ver cómo lo enfrentamos. Y ahora van a ser las 9. Me van a dar 10 minutos o 15 para yo buscar lo que quiero mostrarles porque no lo encuentro y parece que lo confundí. Yo tengo 2 computadores, eso es un lío. Quizás esté en la otra. Entre 10, 12 minutos yo debo estar de vuelta.
Está bien, maestro. Gracias.
Ok, estoy de vuelta. Bien, este era lo que yo le quería enseñar. Ese diagrama, la entalpía, ¿verdad? De entalpía contra fracción molar. Este es el sistema benceno-tolueno. La entalpía está en kilocalorías por kilomol. Esa es la línea de vapor en su punto de rocío. Y esta es la línea de líquido en su punto de burbuja. Fíjense que las dos líneas, no es que son líneas rectas, pero están bastante derechas. De suerte que... Disculpe, profesor. Sí. Usted no estaba presentando. No. Ah, pero eso es... Al menos yo no puedo verla. Bueno, yo voy a ver. Dame un segundito. Disculpe, ahora sí la veo. ¿Ah, sí? Disculpe. Ok, no para nada. No tiene el derecho a decir cosas y casos. ¿Se ve? Sí, profesor. Ok. Bien, ese es un diagrama hecho a mano por mí, pero con datos reales. Digo, con datos de la literatura. Se trata del sistema benceno-tolueno. Ahí están los datos en los puntos. Ahí. Entonces, como le decía, la línea no es que es una línea rectita, pero ¿verdad? Es bastante en derecha. La de vapor en su punto de rocío y la de líquido en su punto de burbuja. Entonces, el punto es que para este sistema benceno-tolueno, temperatura a presión atmosférica, la distancia de este punto a este punto se parece mucho a la distancia entre este y así sucesivamente. De suerte que por eso es que el sistema benceno-tolueno se adapta también al método McKay-Thiele, porque realmente los calores son muy cerca de ser constantes. Los calores entre el líquido en burbuja y el vapor en rocío, independientemente de la temperatura o la composición. Por eso que esa suposición de rebase equimolar funciona con benceno, rebase no, rebuso, con benceno y tolueno. Aquí está el diagrama de fase del mismo sistema benceno-tolueno. Mira, el benceno y tolueno, una atmósfera de diagrama de fases y diagrama de entalpía. Se me ocurrió hacer este diagrama en pares así, porque, bueno, con el sistema de equilibrio arriba, sí se puede saber las líneas de equilibrio abajo, con la misma escala y todo, ¿no? Por ejemplo, el líquido abajo, ¿verdad? El líquido abajo tiene una... Vamos a hacerlo mejor. Vamos a decir
una mezcla de 40% de 0.4 fracción molar benceno tiene esa temperatura, tiene esa entalpía, vamos a decir 3500. Y si subimos arriba, caray, ¿dónde está 0.4? Bueno, y cometí un error, debí de repetir la escala aquí, pero bueno, tiene que haber una forma. Vamos a ver. 0.4 es 1, 2, 3 y 4. Ok. Ya sabemos. 1, 2, 3 y 4. Ese 0.4. O sea, ese es la entalpía aquí del vapor. Y entonces seguimos para arriba. 1, 2, 3 y 4. Esa es la temperatura. Aquí 90 y ¿cuánto es? 93 grados Celsius, y esa es la del líquido, y la del vapor es la misma, ¿no? El vapor que está en equilibrio. Aquí. Pero esa es la composición de vapor que está en equilibrio. Entonces, si bajamos abajo, vamos a ver la línea de equilibrio que une las dos curvas de vapor, de calor. Excúsenme. Este diagrama, yo creía que me la estaba comiendo, pero me faltó poner los números aquí para que fuera más fácil de leer en una pantalla como esta. Si uno lo tiene en la mano es diferente, pero aquí se dificulta un poco. Pero esa es la idea. Lo que yo le quiero decir es que sí, uno puede trabajar con el método de Ponchon-Savarit, hacer diagramas. Si el diagrama está hecho, pues mejor. Y entonces le pinta arriba el diagrama de fase, que ahí es donde están la temperatura de equilibrio y por lo tanto las conexiones de equilibrio entre un punto y otro. Y entonces se puede trabajar con más facilidad y con más visión. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, sí. Yo creo que le da, aleja la página del PDF. Creo que se pueden ver mejor. No se oye bien, un poquito más alto. Que si usted le da a alejar la pantalla. Ah, sí. Tú ves. Sí, en donde está Ponerla un poquito más chiquito, ¿no? Sí, yo creo que, mira, vea. ¿Quién fue que me ayudó ahí? Jonathan Zapata, profesor. Jonathan, ok, gracias, Jonathan. A ver si ahí le puede ayudar a ver. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí podemos verlo mejor, porque, por ejemplo, 0.4, es la entalpía, se puede leer aquí, del líquido. Del vapor no sabemos porque no es ese, es el vapor que está en equilibrio. Pero entonces vamos arriba, ¿verdad? Ok.
Aquí está punto 4. A mí me cogió con punto 4, pero puede ser otro. Aquí está la entalpía. Y entonces aquí punto 4. Leemos la temperatura. Aquí. Y podemos entonces leer la composición del vapor que está en equilibrio. Tiene que ser en equilibrio a la misma temperatura, ¿verdad? Y a la misma presión. Todo el diagrama está hecho a una sola presión. Pero la temperatura puede variar. Entonces, ese líquido está en equilibrio con ese vapor a esa temperatura. El vapor es cerca de punto 7. Punto 68 y bajamos aquí y ese es la entalpía. El punto es que con la ayuda del diagrama de arriba, que el diagrama de fase, podemos trazar las líneas de equilibrio en el diagrama de abajo o lo que es lo mismo, las líneas de temperatura constante en el diagrama de abajo. Ese es lo que yo realmente quiero decir. Esos dos puntos deben ser que están en equilibrio. Vamos a ver. Subimos. Nos movemos así. No. No es así. Los datos yo los encontré en... Si queremos ver. Aquí está. Dice que es la página 585 de operaciones unitarias de ingeniería química. Parece que es una versión en inglés. La tercera de McCabe-Smith. Pero en esos libros de McCabe-Smith, que hay varias ediciones, debe de aparecer los mismos datos de calor del sistema benceno y tolueno. De hecho, creo que que están aquí, ¿no? Que yo se lo he mostrado antes. Déjame buscarlo. Ahora no lo veo, pero ¿cómo es eso? A mí se me pierden las cosas. No puede ser. Sí, porque me estoy poniendo viejo.
¿Se ve la imagen? Para nada. Sí, profesor. Ok. Ese diagrama es también de benceno y tolueno a una atmósfera y fue tomado de McCabe, Smith y Harriot, que es una versión en español y otra edición, ¿verdad? Porque agregaron a un tercer autor. Pero ese diagrama, básicamente, que yo le mostré, donde deben ser y tolueno. Si uno mantiene el ojo avisor, se da cuenta que el líquido en algún momento tiene una entalpía igual a cero. ¿Se da cuenta? El líquido puro, el benceno puro, tiene una entalpía igual a cero. Y el tolueno puro tiene una entalpía igual a 1200, una cosa así. Y entonces, otra vez pueden ver que la diferencia, ¿verdad?, de calor para una misma composición de líquido y vapor es más o menos la misma a lo largo y ancho del diagrama. Que por eso vuelvo y les digo es que el sistema benceno y tolueno se presta también para la aplicación del método de McCabe. Entonces, vamos a tener que estudiar las bondades y las dificultades del método de Ponchon-Savary. Yo, desde esta misma noche, porque me voy a contar, a ponerme la pila, le voy a mandar información porque pensé que le había mandado el libro de texto y no le envié nada. Y tengo que enviarle toda esta información de Ponchon-Savary para que ustedes comiencen a estudiar, y la información que van a necesitar para terminar el problema de etanol y agua. Si no terminan el problema de etanol y agua, el ron dominicano puede fracasar. Ustedes son el futuro de eso. Disculpe, profesor. Usted se envió el libro, el de transferencia de operaciones de transferencia de masa. Lo que usted no envió fue el documento de John, no recuerdo muy bien el nombre. Ok, pero perdón, porque el libro que está en PDF, el autor es Robert Treiber, ¿cierto? Y hay otro documento que tiene que ver con John. Si el libro es el que usted dice, lo que falta es el documento. Ok. Yo voy a mandar para allá que le voy a llenar ese correo. Así que vacíen lo que ustedes no encuentren importante de otros temas, no de transferencia de masa, no de destilación, porque le voy a mandar cosas en cantidad para allá. De acuerdo. Le voy a mandar una presentación en PowerPoint de Ponchon-Savary para que lo vean en láminas y lo comenten. Quizá lo podemos mostrar por aquí. Deja ver, porque a lo mejor se puede.
¿Se ve? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, miren, esto es una presentación que tiene que ver con el método de Ponchon-Savary. Dice método para calcular parámetros de separación en sistemas binarios. La autora es una dama que se llama María del Rosario Caicedo Realpe, que es máster en ingeniería química, parece que es de Colombia. Universidad, no sé de cuál, .edu.co, puede ser Colombia. Entonces, aquí dice el método Ponchon-Savary, características, riguroso, ven que siempre comienzan con riguroso, pero requiere de información detallada sobre las entalpías, que eso es lo que yo le estaba tratando de decir, pero no lo decía tan bien como ella, porque ustedes saben que las mujeres son mejores. Los hombres que creen que no, pero créanme. Aquí está. Desarrollo del método de Ponchon-Savary. Zona de enriquecimiento de un sistema de condensación total. Aquí está. El vapor sale del primer plato y llega al condensador y se condensa totalmente. Llega al recipiente receptor aquí, y ese recipiente divide ese condensado en destilado y en reflujo. Entonces, hacen el balance que ustedes saben hacer. El balance del componente liviano es este, eso es aquí, alrededor de ahí. Aquí está por componente. No sé por qué ellos usan Y, ella usa Y para el destilado, que debería ser X sub D. Se supone que el destilado es un líquido. Balance de entalpía global, aquí está. Es el calor que este flujo conlleva, ese producto. Es el calor que conlleva el reflujo, el calor que conlleva el destilado, más el calor de condensación. El calor que entra es igual al calor que sale, que este más este más este. Y dice, aclara que considerando pérdidas despreciables. Las pérdidas inicialmente no hay cómo medirlas. Y entonces cuando se hace un balance de calor, se desprecian para no meterse uno en lío. Y cuando se hace el equipo real, entonces se toman en cuenta. Primero, si hay un proceso que es caliente, todo se aísla tan bien como se pueda para minimizar precisamente la pérdida al ambiente, pero se le agrega, por ejemplo, al que provee el calor, que es el hervidor, se le agrega un poco más de tamaño, de superficie, para que pueda suplir la pérdida, que como dije se minimizan, pero siempre las hay. Entonces, ¿qué hice? Entonces, el balance global de la entalpía en el sistema entero, fíjense que lo encierren en un cuadrito así. Y hacen el balance para determinar el calor, el calor de revisión. ¿Qué? Dice, sea Q' igual a sobre D. Ustedes van a tener que entender eso, que yo mismo no estoy medio perdido, pero es porque estoy cansado.
Vamos a ver la próxima lámina, dice a partir de ecuaciones, bueno, lo va explicando lámina por lámina. Yo le voy a enviar la presentación. Aquí está el diagrama de Ponchón. Y aquí está como ellos lo proyectan a un diagrama que pudiera considerarse que es de McKay-Field, pero otra vez, fíjense cómo está curva la línea de rectificación, que en el diagrama real de McKay-Field es una línea recta. Entonces ahí vas a la zona de despojamiento, hace lo propio. Upa. Y explica que a partir de las ecuaciones de arriba, que ellos llaman la 13, que ella ya llama la 13 y la 14, hace esa presentación de ecuaciones. Todo eso debe estar meridianamente claro. Si no lo está, lo discutimos el miércoles. Ah, caray. PS Ponchón Savary. Dice aplicación del medio de Ponchón Savary a la columna de estiración completa con un condensador total y un hervidor parcial. ¿Por qué parcial? Profesor, ¿me Sí. escucha? Sí. Que yo escuché que usted dijo que estaba como que medio confuso porque está casado ya. Sí, tú Es sabes. raro, es Yo raro. sí, yo no quiero que ustedes sientan que se sientan pena, pero porque no me gusta eso, pero la verdad es que yo. Es que todos estamos iguales, profesor, todos Sí, estamos iguales. tú también, no puede ser. Sí. Bueno, si ustedes quieren lo cortamos, son las 8 y las 9:40, pero sí. Eso se llama efecto del lunes, profesor. Por lo menos a mí me pasa mucho. Así, eso que tú fiesteas los fines de semana. Ya quisiera yo. Ah, Eso que la carga laboral el lunes, por lo menos en mi caso, y sospecho que el de algunos, ajá. se desborda. Míralo aquí, lo ven aquí. Revisar el ejemplo 9.8 de Treiber, que yo le dije que teníamos que estudiarlo, míralo ahí. Yo ni lo sabía que esta señora iba a mencionar eso. Es de verdad. Y mire cómo sigue, mire, con una flechita roja. Aquí están los métodos que ella dice que son aproximados para el diseño de columnas de destilación. Ella dice que eso están que leer el manual del ingeniero químico en la página tal y cual, pero no dice cuál edición. Va a haber que averiguarlo. Esto es un ejercicio con el sistema acetona metanol que ella sugiere que se haga. Yo le voy a mandar al correo. Le voy a mandar muchas cosas y lo vamos a dejar aquí porque si la fiesta de ayer cansó, yo no fiesté, no fiesté, me quedé aquí tranquilo. No estoy fiestando ya hoy en día. Eso quisiera Rosa, pero yo no estoy en eso, mujer, no. No se puede en estos tiempos, no se puede, ¿no? Es por el tiempo, ¿no? Yo creo que. No se puede. Bueno, pues muchas gracias por tolerarme todo este tiempo. 3 Gracias a horas, usted 3 horas por su ya. tiempo y su dedicación.